Pinhas. Perfecto. ¿Qué significa Pinhas, hermanos? Boca de serpiente. Interesante nombre, ¿verdad? Porque normalmente serpiente lo relacionamos con maldad. Serpiente antigua, ustedes saben. Pero este personaje se llama boca de serpiente. De alguna manera nos hace pensar que es necesario, como dicen por ahí en el mundo, muchas veces será necesario combatir el fuego con el fuego. Entonces Pinhas es un personaje que lo vemos en sus acciones y pues algo fuerte, un personaje pues incluso puede verse como violento, que llevó a cabo una acción como de miedo, porque atravesar dos personas con una lanza y alzarlos como un trofeo no es cualquier cosa. Eso hizo Pinhas. Y fue galardonado con un pacto de Shalom, un pacto de paz, para siempre. Haz de cuenta que le dieron el premio Nobel de la Paz a Pinhas. Este Pinhas, conocido como Fines, algunas versiones traducen Fines. En inglés me parece que le ponen Phineas, ¿sí? Es así el nombre, Phineas. Pero el hebreo es Pinhas, personaje de mucha fuerza, misterioso, que inclusive algunos sabios de Israel hasta dicen que Pinhas es el profeta Elías. Dicen. Bueno, ese es otro tema. Respecto a la parashá de la semana, la parashá Pinhas, hoy les quiero compartir algo que está dentro de la parashá y que de todo lo que estuve yo estudiando durante la semana, leyendo, me gusta leer a muchos comentaristas sobre las porciones. Y esta semana encontré un comentario que me llamó mucho la atención y que destaca el hecho de qué es lo que hablamos nosotros con el Eterno. O sea, cuando hablamos con el Eterno, ¿qué le decimos? ¿Por qué hablamos con el Eterno? ¿Para qué hablamos con el Eterno? Y cuando hacemos esto, ¿qué le decimos al Eterno? Y es que, vea usted, le voy a dar unas estadísticas. Las estadísticas siempre son interesantes en las Escrituras. Y aquí tengo unas estadísticas que dice que 70 ocasiones, fíjese bien, en 70 oportunidades la Torah repite la frase Vayedaber Adonai el Moshe lemor, que quiere decir y habló el Eterno a Moisés diciendo. Y sí, ¿verdad? ¿Le suena? O sea, cuando usted lee la Torah, esta frase aparece continuamente. Cuando el Eterno da la Torah, así comienza, ¿no? Y habló el Eterno a Moisés diciendo. En hebreo es Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Esta frase, decíamos, aparece 70 veces en la Torah. Hay otra frase que también es muy recurrente y muy parecida, nada más que utiliza un verbo distinto. Esta otra frase dice Vayomer. Vayomer Adonai el Moshe. Entonces, ¿ven la diferencia?
La primera es Vayedaber. Esta segunda es Vayomer. La primera, dijimos, aparece 70 veces. Esta segunda frase, similar, también es muy recurrente, aparece un total de 66 ocasiones. Ahora, vamos a ver aquí el dato interesante, porque la contraparte de esto sería, pues, cuando Moisés le habla al Eterno. Porque aquí de las dos maneras dice, el Eterno le habla a Moisés. Ahora, la contraparte es, entonces, Moisés dirigiéndose al Eterno. Y esto lo encontramos, hermanos, solamente en 5 ocasiones. En toda la Torá, solamente 5 veces encontramos que Moisés le habla a Moisés, y esas 5 veces las encontramos con el verbo Vayomer. Vayomer, que es el segundo que mencionamos. Entonces, Vayomer, Moshe le Adonai, o sea, 5 veces. Pero en esas 5 ocasiones que aparece esta frase en la Torá, las circunstancias en las que Moisés le habló al Eterno fueron o de que estaba, digamos, manifestando algún tipo de desacuerdo con las instrucciones del Eterno, o se estaba quejando de algo. ¿Sí? Claro, con toda razón. ¿Sí? Usted sabe que Moisés no era de quejarse mucho. Entonces, 5 veces nada más encontramos que la Torá nos dice que Moisés se dirigió al Eterno. Y repito, esas 5 veces fueron para exponer algún tipo de desacuerdo. Como aquella ocasión que el Eterno le dijo a Moisés, mira, ya olvídate de este pueblo, voy a destruir este pueblo, a ti te voy a poner de líder de otro pueblo más grande, más importante. Y ahí Moisés habló al Eterno y le dijo, mira, a Hashem no hagas esto. ¿Qué va a decir después el mundo? Que nada más sacaste a Israel de Egipto para destruirlo. Mira, esa es una. ¿Sí? Y así las 5 veces que Moisés se dirigió al Eterno fue para manifestar algún tipo de desacuerdo con las instrucciones que el Padre le dio, o para exponer alguna queja. Ahora, aquí viene el otro dato interesante. ¿Saben cuántas veces aparece la expresión en hebreo Vayedaber Moshe el Adonai Lemor? Dijimos que 70 veces aparece Vayedomer Adonai el Moshe Lemor. Ahora, ¿cuántas veces creen que aparece la contraparte? Es decir, Moisés hablándole al Eterno con este verbo, Vayedaber. ¿Cuántas creen? Sé que no saben, ¿verdad? Pero traten de adivinar. No, porque yo tampoco sabía, por eso sé que. 10. No. Una sola vez. Una sola vez en toda la Torá se dice esta frase: Vayedaber Moshe el Adonai Lemor. Y habló Moisés al Eterno diciendo. Y esa única vez que en toda la Torá aparece esta frase, la tenemos en la Parashat Pinhas. Aparece en esta porción. En el libro de Bamidbar, capítulo 27 y versículo 15. 27 y 15. Ahí dice: entonces respondió Moisés al Eterno diciendo:
En hebreo ya dijimos cómo es. Pero esta es la única vez. En español, luego no podemos apreciar estos detalles, por supuesto, porque en la traducción al español, pues muchas veces los verbos que se usan para traducir los verbos del hebreo no nos transmiten lo que transmite en sí la palabra en hebreo. Ahora, miren, la diferencia es el verbo vayedaber contra vayomer. Estuve tratando de investigar, pero quizás no encontré las fuentes adecuadas para poder entender la diferencia que hay entre vayedaber y vayomer. Entonces, es algo que nos vamos a llevar todos de tarea para ver si entre todos logramos investigar con certeza, porque me parece que es muy importante que logremos entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Porque al español los dos verbos son traducidos de la misma manera. Y habló el Eterno a Moisés todas estas palabras diciendo. Casi así vamos a encontrar la traducción. En hebreo puede decir vayedaber o puede decir vayomer, y al español se va a traducir exactamente igual. Entonces no encontramos diferencia. Yo traté de investigar porque dije, supongo que tiene que haber una diferencia entre un verbo y el otro. Pero sinceramente no encontré algo sustancioso. Algunos dicen que tiene que ver como con la fuerza. Algunos dicen que vayedomer se usa como cuando vas a decir algo con más fuerza. No fuerza de que estés gritando, aunque algunos dicen que sí, sino fuerza en el contenido de las palabras. Otros dicen que un verbo se usa cuando no, en el texto no se va a describir a detalle lo que la persona dijo. Y el otro se usa cuando sí se va a describir a detalle lo que la persona hizo o dijo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, en el texto que nos habla de lo ocurrido entre los dos hermanos, Caín y Abel, en el texto hebreo dice que Caín habló con Abel. En la traducción al español, usted y yo lo que vamos a leer en Génesis 4 es que Caín le habló a Abel y le dijo, ven, salgamos al campo. Y ya estando en el campo, Caín saltó sobre su hermano Abel y lo mató. Eso es todo lo que vamos a encontrar. Y lo entendemos así, que lo que Caín le dijo a Abel fue, vamos al campo. Y ya. Pero en el texto hebreo no es así. En el texto hebreo se entiende que Caín tuvo una conversación con Abel. Y que después de esa conversación, Caín llevó a Abel al campo, al monte, nosotros decimos al monte, y lo mató. Es decir, que en hebreo se entiende que Caín mató a Abel no por lo que pasó con las ofrendas. Digamos que eso fue lo que despertó el asunto, ¿no? Ándale, digamos que eso fue la gota que derramó el vaso. Pero dicen los sabios de Israel que esa conversación que dice la Torá en hebreo que tuvieron Caín y Abel fue lo que llevó a Caín a matar a Abel. El problema que tenemos es que la Torá no nos dice qué fue lo que hablaron. No nos da detalle. Y es ahí entonces donde dicen que por eso ahí se está utilizando el verbo vayomer.
Porque el verbo vayomer se puede utilizar sin describir a detalle de qué hablaron las personas. ¿Me explico? Está medio complicado. Siempre cuando estamos tratando de entender algún término hebreo, siempre es complicado. Pero tenemos dos verbos, vayedaber y vayomer. Y los dos se utilizan para decir que una persona le dijo a otra. Vayedaber lo encontramos 70 veces en la Torah, donde el Eterno le dice a Moisés. 70 veces el Eterno habla a Moisés, por así decirlo. Vayomer lo encontramos 66 veces. Cuando se utiliza el verbo para decir que Moisés le habló al Eterno, lo encontramos 5 veces. Pero 5 veces el verbo vayomer. El otro, vayedaber, en relación a Moisés hablándole al Eterno, solamente aparece una sola vez en toda la Torah. Y es en esta parashá Pinhas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Más o menos. ¿Estamos en la jugada? Ok. Entonces, esto a mí me dice que es importante lo que Moisés le dijo al Eterno, porque fue la única vez que Moisés, se dirigió al Eterno de esta manera. La única vez. Con ese tono, vamos a decirlo. Con esa fuerza. Con esa audacia. O con esa importancia. Pero recuerden, no sabemos a ciencia cierta, al menos yo no lo sé, y les comparto esta carga para que me ayuden a investigar. ¿Cuál es en sí la diferencia entre estas dos formas verbales? Vayedaber y vayomer. Acuérdese, lléveselo de tarea, investigue. Y así vamos a reforzar más esta enseñanza de hoy. Pero tomando en cuenta lo que dicen los sabios, y sobre todo tomando en cuenta que solamente una vez Moisés se dirigió al Eterno en estos términos, pues de aquí ya se desprenden varias cosas. De aquí ya se pueden desprender varias enseñanzas. Una de ellas es, y para mí, yo siempre lo he destacado así, que para Moisés era mucho más importante siempre lo que el Eterno tenía que decir que lo que él le pudiera decir al Eterno. Esa es una que se ve en estos términos, en esta estadística. ¿Por qué? Porque tenemos 70 veces el Eterno le habló a Moisés. Y luego con el otro verbo tenemos que 66 veces el Eterno le habló a Moisés. 5 veces Moisés le habló al Eterno. Pero analizando las 5 veces, ya dijimos que fueron quejas, fueron desacuerdos de parte de Moisés. Y una sola vez Moisés le habló al Eterno en estos términos. Entonces, esto nos lleva a pensar que siempre va a ser más importante lo que el Eterno tiene que decirte que lo que tú tengas que decirle a él. ¿Saben ustedes que el tema cuando hablamos del tema de la oración, hay personas que son muy dedicadas a la oración, y eso está muy bien, eso es muy bonito, pero hay quienes piensan que todos deberíamos de dedicarnos a la oración por igual, que todos los creyentes deberíamos de ser personas de oración, o sea, de orar mucho. Muchos lo interpretan así. Una vez me acuerdo que estábamos platicando del tema y los que estábamos ahí presentes
empezaron a decir, no, pues yo oro 20 minutos. No, pues yo oro 5, yo oro 10. A mí me cuesta mucho trabajo, hermano. Y así, ¿no? Empezaron a compartir. Y una hermana me dijo a mí, no, pastor, pero usted debe de orar como 3 horas. Y yo me sentí como el peor de los pecadores, porque dije, no, 3 horas. Dije, no, pues siento que no sabría qué decirle a Dios 3 horas. Sinceramente. ¿Qué le puedo estar diciendo 3 horas? Hable y hable. Pensé. En el momento me sentí así raro, recuerdo, fue hace muchos años. Y siempre he sido una persona de pocas palabras, aunque usted no lo cree. O sea, aquí hablo mucho, pero porque hablo la palabra. Cuando yo estoy hablando la palabra del Eterno, ahí sí. Yo puedo estar hablando horas, predicando, exponiendo. Pero tener una conversación franca con alguien me cuesta. Aún con Dios. O sea, me cuesta trabajo a mí decir cosas. No tengo así como que muchas palabras. Y si ustedes me conocen, saben que es verdad. Con mis hijos a veces que viajo con ellos, digo, no un viaje largo, no, pero a veces que llevo a mi hija al trabajo, salimos de la casa, nos subimos al coche, llegamos hasta su trabajo, no sé, quizás 15, 20 minutos de viaje, y no cruzamos una palabra. No hablamos, pero pues yo no lo veo como algo, o sea, yo lo veo normal, porque así soy, no soy de muchas palabras. Para eso tengo a alguien que habla conmigo. Por eso tengo mi ayuda idónea. Por eso el Eterno me dio una persona que hable bastante, por todo lo que yo no hablo. Y eso es bueno, porque ella es mi complemento. Así yo no me siento incómodo, ¿verdad? Que vamos a platicar, mi esposa platica. Y esto es muy bueno. Las personas que hablan mucho normalmente necesitan que las escuchen. Y eso sí, yo soy muy bueno escuchando. Ahí sí, la verdad, soy muy bueno escuchando. Yo me puedo pasar mucho tiempo escuchando a alguien hablar y no me incomodo, no me fastidio, puedo estar escuchando. Por eso yo les he platicado que desde adolescente, desde jovencito, yo platicaba con personas mayores. Digo platicaba, más bien los escuchaba. Y se sorprendían porque decían, bueno, este muchachito, ¿por qué le gusta o por qué está ahí sentado con un señor de 80 años? Ay, me gustaba escuchar. Y luego las personas muy mayores tienen mucha sabiduría para compartir. Entonces yo los escuchaba. Y eso pues siempre fue así, siempre. Pero pocas palabras. Entonces en el tema de la oración siempre me costó trabajo. Para mí fue muy gratificante llegar al tema, o a entender, mejor dicho, que al Eterno no le molesta escuchar nuestros rezos, porque en el cristianismo nos enseñaron que los rezos era algo desagradable al Eterno. ¿Se acuerdan? El cristianismo nos decían que no debíamos de usar palabras repetitivas para hablar con Dios. Pero cuando yo entendí esa partecita que dice vanas repeticiones, dije, entonces sí se vale utilizar palabras repetitivas. Incluso, pues ya empecé a entender que los salmos son oraciones, sí, pero son palabras repetitivas de hechos que ocurrieron en el pasado. Es decir, no hay nada nuevo ahí. Y cuando entendemos el tema de las raíces hebreas y llegamos a la parte de los rezos que son preciosos, y yo sentí un gran alivio y dije, bueno, ahora sí tengo mucho para decirle
al Eterno, ¿verdad? Utilizando los rezos y diciéndolos con todo mi corazón. Pero sentí un alivio, porque el problema que yo tenía era, como soy de pocas palabras, pues ¿qué le digo al Eterno? Cuando vemos esto en esta parashá, entonces entendemos otra vez que siempre va a ser más importante lo que el Padre tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle a Él, ¿verdad? Porque además Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. De hecho, cuando nosotros le decimos cosas al Eterno, como nuestras peticiones, nuestras cargas, el cómo nos sentimos, en realidad lo estamos haciendo para nosotros mismos. No es porque Él necesite saber, no es porque Él necesite escuchar. Sin embargo, Él nos exhorta en su palabra a que le digamos las cosas, a que le pidamos, pero eso es para nosotros mismos. Necesitamos nosotros decir, expresar nuestros sentidos. Amén. Eso es algo que aprendemos de entrada en esta estadística que nos muestra, que vemos en nuestra parashá. Entonces, si nos encontramos que esta fue la única ocasión que Moisés se dirigió al Eterno, en esos términos, acuérdese, con el verbo vayedaber. Lo hizo 5 veces con el verbo vayomer, que ya vimos fueron quejas, fueron desacuerdos, pero aquí esta es la única que Moisés habló y le dijo al Eterno. O sea, aquí es algo, tengo algo importante pues. Aquí sí, esto es bien importante lo que tengo que decir. Es como si hubieras tenido solamente una oportunidad de acercarte al Eterno y de hablar con Él, ¿qué le vas a decir? Lo pudiéramos plantear en esos términos. Entonces, todo eso nos lleva a, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Se reservó, digamos, esa única ocasión para decir qué cosa. ¿Y qué fue lo que dijo, hermanos? ¿Están ahí en el texto? Estamos en Números 27. ¿Qué fue lo que dijo? Desde el 15, ¿verdad? Otra vez la expresión. Entonces respondió Moisés al Eterno diciendo, exacto, ponga el Eterno, el Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sean como ovejas sin pastor. Qué maravilloso. Qué maravilloso esto. Digamos que Moisés tenía una moneda de cambio, ¿no? Digamos que Moisés tiene algo para pedir. Piense como digamos el genio de la lámpara, que los genios dicen tienes 3 deseos, pero piense que aquí es una sola cosa. Una sola cosa. ¿En qué la vas a gastar? ¿Cómo vas a usar tu única oportunidad de dirigirte al Padre, de pedirle algo al Padre? Un solo deseo, una sola plegaria, una sola petición. O en lenguaje coloquial, un solo cartucho para quemar. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué vas a decir? Moisés, en esta única ocasión que la Torah dice que él se expresó de esta manera al Eterno, fue para pedirle que nombrara un sustituto de él, que nombrara un pastor para Israel.
Entonces esto nos lleva, hermanos, al contexto, ¿no?, de lo que está pasando aquí. ¿Cómo es que llegamos al punto donde Moisés hace esta petición al Eterno? Bueno, el contexto es que nos dice la parashá, nos habla acerca de las hijas de Zelofahad. Tenemos a las hijas de Zelofahad que cuando se está llevando a cabo, se están dando las instrucciones de cómo es que se va a repartir la tierra. O sea, Israel todavía no entra, hermano, en la tierra prometida, pero ya están empezando a conquistar. O sea, la conquista ya empezó. Ellos ya están luchando con los cananeos que habitaban de este lado del río. Ya están acabando con enemigos, ya le pegaron a Sejón, ya le pegaron a Og, ya le pegaron a varios, y ya los despojaron de sus tierras. Y ya están empezando a repartir. O sea, la parte buena va a ser cuando crucen el río para pegarle a Jericó, que era la ciudad más grande, la amurallada. Pero de mientras, Israel ya está combatiendo. Aquí vemos, ya está combatiendo, ya está conquistando, ya algunos israelitas ya se están estableciendo ahí, en esas tierras que eran de sus enemigos. Y entonces vienen las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo la repartición de la tierra. Y en ese contexto, las hijas de Zelofahad, que eran ¿cuántas? 5. Interesante número también, ¿no? Eran 5 ellas. Igual como son 5 los libros de la Torá. Entonces, ellas eran 5. Ellas no tienen a su padre más. Dicen los sabios que su padre Zelofahad fue aquel hombre que quebrantó el día de Shabbat y fue condenado a muerte para aprendizaje de todo el pueblo. Ahora, ellas están, vamos a decirlo así, o se sienten en ese momento desamparadas. Ellas dicen, ¿qué va a pasar con nosotras? Nuestro padre ya está muerto, no tenemos hermanos varones, y están diciendo que la repartición de la tierra se va a llevar a cabo a través de los varones de cada familia. No hay varones en nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Mujeres israelitas valientes, ellas van, piden audiencia con Moisés y le dicen, Moisés, este es nuestro asunto y queremos que nos resuelvas, ¿qué va a pasar con nosotros? Moisés no sabía. Hermano, varias veces Moisés no supo qué hacer y tuvo que ir con el Eterno. Cuando el hombre aquel, Zelofahad, quebrantó también en Shabbat, Moisés no sabía qué hacer. Tuvo que ir con el Eterno. Padre, ¿qué hacemos? Vamos, sácalo delante de la congregación y que ejecuten. Pero Moisés no sabía qué hacer. En este caso, Moisés tampoco sabe cómo resolver. El Eterno es el que le dice, mira, lo que ellos están exponiendo está totalmente bien. Están en todo su derecho y se les va a entregar a ellos la heredad correspondiente. Y entonces, dicen los sabios que ante esta situación, Moisés, conmovido por lo que está ocurriendo con las hijas de Zelofahad, viene a Moisés el pensamiento de la muerte. Porque esto es algo que no siempre estamos pensando en la muerte. O dígame, ¿usted anda pensando en la muerte todo el tiempo? Pero ¿cuándo pensamos en la muerte? Cuando te enfermas, cuando te sientes muy mal, esa es una. ¿Cuándo más? Cuando la ves de cerca, cuando vas a un funeral de alguien, cuando muere algún amigo, algún conocido. O sea, a veces no tiene ni que ser alguien cercano. O sea, si tú vas ahí a la funeraria y te metes a un servicio funerario que ni conoces a nadie, y tú entras ahí
Hermano, dime con toda sinceridad, ¿te duele o no te duele? Claro, sientes el dolor. Y aunque no conozcas a las personas, te duele. Y hasta lloras. Porque es algo que siempre va a ser muy impresionante. La partida de un ser querido son las pruebas más grandes que el ser humano tiene que afrontar. Cuando tú estás cerca de la muerte, eso te lleva a reflexionar. Y aunque sea por momentos o quizás por días, eso va a depender mucho de la cercanía que hayas tenido con la persona que partió. Pero eso te lleva definitivamente a pensar. Eso te lleva a reflexionar. Oye, la muerte es real. Siempre es real. Lo que pasa es que vivimos la vida como pensando que nunca nos vamos a morir. ¿Sí o no? Así pensamos, creemos que somos como que inmortales. Y así andamos por la vida. Y no es verdad. O sea, la muerte siempre está ahí. Y se mueren todas las personas. Se mueren los ancianos, pero se mueren los jóvenes. Es más, ¿saben que estadísticamente hoy en día se están muriendo más jóvenes que ancianos? Es increíble. En estos días que vivimos está muriendo más gente joven que gente mayor. Eso nunca había pasado en la historia. Pero son los tiempos finales. Entonces la cercanía con la muerte nos lleva a pensar. Cuando Moisés vio el caso de las hijas de Zelofehad, dicen los sabios, eso trajo a la mente de Moisés el tema de la muerte, la inquietud sobre la muerte. Eso le recordó a Moisés su propia muerte. Ahora, dentro del contexto, recordemos que Moisés apenas recién acababa de perder a sus dos hermanos, a Miriam y a Aarón. La familia real, ¿verdad? Les he llamado yo así. Ya solamente quedaba Moisés. Entonces como que se viene todo esto a la mente de Moisés y veo a las hijas de Zelofehad que se sentían como desamparadas. Quizás Moisés incluso pensó en sus propios hijos. Oh, mis hijos. Algún comentarista por ahí asegura, o él piensa, que Moisés fue motivado a llevar este tema al Eterno porque Moisés pensó que quizás uno de sus hijos sería el que ocuparía su lugar. Probablemente. Y que por eso Moisés llevó esta petición delante del Eterno, de decirle al Eterno, ponga el Eterno un varón lleno del Espíritu, un varón que guíe al pueblo de Israel en su entrada, en su salida. O sea, Moisés no se atreve a tanto de decir, pon a mi hijo o a uno de mis hijos, pero hace como que una recomendación. Algunos comentaristas dicen, ahí es donde entra el término Vayedaber, porque es, otra vez no lo tengo claro, pero siento que es una forma verbal que expresa como que un atrevimiento. Algo que el Eterno lo puede tener para con nosotros, por supuesto. Vayedomer Adonai le Moshe lemor, claro, 70 veces. El Eterno siempre puede dirigirse así, a Moisés y a quien sea. Pero como que nosotros no es muy correcto dirigirnos al Eterno en esos términos. Por eso Moisés lo hizo una sola ocasión. Y es para pedirle que nombre al que será su sustituto. En otras palabras, Moisés sintió la muerte muy de cerca. Y tenía razón. No solo fue por el tema
de las hijas de Zelofehad y la muerte del padre de ellas. Ya dijimos, estaba reciente la muerte de Miriam, reciente la muerte de Aarón, pero más que eso, Moisés sabía que había sobre él una sentencia. Y es más, en nuestra parasha, el Eterno le dice a Moisés: Moisés, ya ve arreglando tus asuntos, ya ve preparando todo, porque ya vas a tener que subir a la montaña y ya sabes a qué vas arriba. Vas a subir para que te muestre la tierra prometida. Pero ya tus días están llegando a su final. Entonces, esto era más que una realidad para Moisés. Y en esas condiciones, bajo esas circunstancias, con la muerte tocándole a la puerta, Moisés hizo esta petición al Eterno. ¿Tú qué harías, hermano? ¿Tú qué harías de estar en la situación, en las circunstancias de Moisés? ¿Cómo quemarías ese último cartucho? ¿Qué le pedirías al Eterno? ¿En qué pensarías? ¿O en qué te enfocarías? Ya Moisés había agotado, digamos, el tema de la prórroga, ¿no? El tema de dame chance. Olvida lo que pasó, hombre. No, eso ya. El Eterno, ya no me hables más de ese asunto. O sea, eso ya es algo que está decidido. A Moisés sabe que eso ya ni para qué. Porque quizás la mayoría, en nuestro corazón sentiríamos eso, ¿no? De, Señor, pues dame chance, quiero vivir otro poquito. Como aquel rey, ¿no? Que sí le dan una prórroga, ¿se acuerdan? Hay un rey que el Eterno le concede una prórroga. No recuerdo ahorita el nombre. El Eterno, ándale, te voy a dar unos añitos más. Aquel que dormía contra la pared. Moisés sabe que no es opción para él que se le alargue el tiempo. O sea, él de que va a morir ya. Pero sí llama la atención que Moisés no pida directamente algo para sus hijos, viendo el contexto del tema de las hijas de Zelofehad. El tema del sacerdocio, el Eterno decidió que sí iba a ser por sucesión. Es decir, que el tema del sacerdocio sí se iba a transmitir de padres a hijos. Es decir, los hijos de Aarón ocuparon el lugar de su papá. Bueno, uno de ellos ocupó su lugar. Y cuando éste muriera, uno de sus hijos iba a ocupar su lugar. Y así iba a ser. Pero eso era en el tema del sacerdocio. Acá aprendemos que en el tema del liderazgo no iba a ser de esa manera. Si el Eterno hubiera decidido que fuera así, entonces necesariamente uno de los hijos de Moisés tenía que ser el próximo líder, pero no fue así. El Eterno ya tenía decidido quién iba a ser el nuevo líder, y era Josué. Él iba a ser. Pero volviendo a Moisés, esa fue su inquietud, por así decirlo. La preocupación más grande que Moisés tenía en la antesala de la muerte, hermanos, era el pueblo de Israel. O sea, ni siquiera fueron sus hijos. Increíble. Moisés era único por eso. Él tuvo esa inquietud.
Y por eso esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿cómo trataríamos el asunto? Estando en esa condición, estando en esa circunstancia, ¿qué sería, no? Tu anhelo, tu plegaria. ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Una persona que ya, digamos, está agonizando, ¿qué pasará por la mente de esa persona? ¿Qué pensará? Si tiene la oportunidad de estar pensando algo, de estar... Yo tuve el caso de un tío, cuando yo era muy pequeño, murió un tío mío, y según dijeron, él tuvo un accidente en la carretera, y estuvo ahí sin ser atendido por varias horas. O sea, él no murió instantáneamente, sino que él agonizó por varias horas, solo ahí, en un lugar despoblado. Y una vez platicando con uno de sus hijos, con mi primo me decía, primo, yo tengo la esperanza de que mi padre pues se haya reconciliado con Dios en esas últimas horas, porque mi tío pues no era creyente. Y bueno, finalmente se abre una esperanza, y mi primo me decía, pues espero que mi padre, en esas horas que tuvo de agonía, de sufrimiento, pues haya tomado la decisión de ponerse a cuentas con Dios. Pero no sabemos qué habrá pasado por su mente, qué habrá hecho. Conocí otro caso de un hermano pastor, un amigo, que también tuvo un accidente en la carretera. Él venía de un viaje de exploración. Iban a hacer un viaje misionero, venían de ese viaje de exploración, se accidentó el vehículo y él quedó muy mal. Y también, o sea, tardaron mucho. Cuando ocurre un accidente en la carretera, usualmente es así. Para que llegue la atención, pues tardan. A veces, si nadie vio el accidente, porque a veces puede pasar que nadie ve el momento del accidente, entonces si el vehículo se sale de la carretera y queda ahí entre el monte, pues no te ven. Si alguien ve el accidente, suponiendo que lo vieron, tienes una ventaja, que esa persona que vio haga el reporte. Aún así, dependiendo del lugar en donde estés, la atención va a tardar en llegar. Entonces, este hermano pastor se accidentó viniendo acá de la carretera San Fernando a Reynosa. Y entonces la atención tardó bastante, ¿verdad?, en llegar. Pero él no venía solo, venían otras personas con él que salieron ilesas. No les pasó nada. Pero él sí, se volcó la camioneta, y en la volcadura él salió del vehículo, y en una de las vueltas del vehículo lo aplastó. Sus compañeros de viaje, a nadie le pasó nada. Sí, golpes, ¿verdad?, pero estaban todos ilesos. Mientras estaban con él ahí, esperando la atención, en sus últimos horas de vida, porque tardó un rato, ¿qué creen que este hombre hizo, dijo? Este es el único caso que conozco así, ¿no?, de alguien que está ahí en la antesala de la muerte, que ya va a morir y que expresa algo. Yo tuve esa oportunidad de verme en esa situación, y lo que hace uno es pedirle una oportunidad a Dios. Y Dios me la dio, porque yo soy, pero sí es lo único que uno piensa. Eso es lo más normal. Por eso lo decía, ¿verdad? Yo creo que sería raro que alguien no haga eso, ¿verdad? Señor, dame la oportunidad. Pero hay casos así.
como este que les estoy comentando de este hermano pastor, que él sintió, él estaba convencido, voy a morir. No tuvo dudas. Él sabía que iba a morir. Entonces, ¿qué creen que hizo? ¿Mande? Predicar. Este varón tenía un corazón misionero enorme, tremendo. Es una de las personas que he conocido varios, pero este varón de veras tenía una pasión por siempre ir a predicar a otros lugares, que la gente supiera, que la gente se enterara, que la gente oyera, siempre tenía ese inquietud. ¿Sabe qué hizo en esos últimos momentos de vida? Como estaban varios de sus discípulos ahí, hasta familiares acompañándolo, él planeó su funeral. Les dijo: miren, me voy a morir, yo sé que me voy a morir, entonces esto es lo que quiero que hagan. Me van a velar ahí en las instalaciones del templo, ahí me van a velar. Durante el tiempo que me van a estar velando, quiero que todo el tiempo se predique la palabra, que no haya un solo momento que no se esté predicando, que se planeen servicios de predicación uno tras otro, hasta que ya llegue el momento que me vayan a hacer predicar. Quiero que le hablen a todos mis amigos pastores de la Alianza de Pastores, que todos ellos vayan y que todos prediquen ahí, y que le hablen a la gente, que lleven gente para que escuchen el mensaje. O sea, él planeó todo eso con detalle y todo lo planeó. No quería flores, sí. En folletos, en panfletos, ¿verdad? Y que no me lleven flores. Díganles a todos que si van a gastar dinero en flores, que lo gasten en folletos, o que compren Biblias para que repartan. Nada de flores. Y así él planeó su funeral. Y todo se hizo como él lo dijo. Y yo tuve el honor, ¿verdad?, de ser uno de los que predicó ahí en ese funeral. Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante esta última petición, este último deseo, ¿no?, antes de morir. Creo que él de alguna manera estaba emulando a Moisés, ¿verdad? No pidiendo para él nada, sino más bien pensando en el pueblo, pensando en la gente. Y yo creo que por eso el Padre Eterno le honró. Hasta hay una escuela que tiene su nombre aquí en Reynosa, allá en la colonia, creo que es La Joya o La Independencia, no sé, ahí en las fronteras, allá por donde vive Dani y Belinda. Hay una escuela primaria ahí que lleva el nombre de Eladio Zavala, buen siervo de Dios. Porque este varón siempre sirvió mucho y a esa escuela él ayudó bastante. Él prácticamente construyó gran parte de esa escuela y el director decidió ponerle su nombre. Andaban queriéndoselo quitar, no sé si el último se lo quitaron, usted sabe cómo son esas cosas, ¿no? Durante mucho tiempo a mí me daba gusto pasar por ahí y ver la escuela con el nombre de este siervo del Eterno, que hasta el final de sus días siempre pensó en lo que fue su pasión, ¿verdad? Predicar la palabra, que se predicara, que se compartiera. Y eso fue lo que hizo Moisés. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos esa oportunidad, si nos viéramos en esa circunstancia? ¿Qué sería? ¿En qué ocuparíamos nuestros últimos pensamientos, nuestros últimos momentos? Si pudiéramos llevar a cabo un plan que trascendiera más allá, después de nuestra muerte, ¿qué sería lo que haríamos? Pues ahí queda ese desafío, ese reto. Y bueno, para el tema de las estadísticas, hermanos, finalmente les quiero comentar algo que también me llamó la atención, algo que también me pareció interesante, y es que
Dijimos 70 veces el Eterno le habló a Moisés. Una vez Moisés le habló al Eterno, en los mismos términos, vaya de ver. 66 veces el Eterno le habló a Moisés con el verbo vayomer. 5 veces Moisés respondió al Eterno o le habló al Eterno con el mismo verbo vayomer. ¿Ya vieron la coincidencia? 71, las dos veces suman 71. 70 más 1, 66 más 5, 71, 71. Luego, en el cierre de nuestra porción, en la séptima guía correspondiente al día de hoy, encontramos nosotros el tema de Sukkot. Están dando las instrucciones sobre Sukkot, y sobre las instrucciones para Sukkot aparece el tema de los sacrificios diarios durante los 7 días de la festividad, y aparece el tema de los novillos que se ofrecían en sacrificio, los cuales suman en total 70 novillos, más el día octavo, el Shemini Atzeret, que ya no se considera parte de Sukkot, y sí, pero se considera una festividad aparte. En el Shemini Atzeret se sacrificaba solamente un novillo. Entonces, en el cierre de la parashá aparece otra vez el número 71. 70 novillos sacrificados durante los 7 días de Sukkot, un novillo sacrificado en el día octavo Shemini Atzeret. Otra vez 70 más 1, tenemos ahí 71. Entonces, el número 71 aparece de manera, digamos, repetitiva aquí en esta parashá Pinhas, y pues debe ser por algo, ¿no? Y otra vez yo dije, bueno, ¿qué será? Los que les gusta el tema de la numerología, la gematría, todo esto, pues tratan de investigar, y el número 71, dicen algunos que estudian esto, que tiene que ver como con la relación, como la conexión entre dos entidades, pero como una relación íntima, como una relación con lo espiritual. Y puede ser, porque en el número 70, al menos en el tema de Sukkot, vemos que los 70 novillos son por las 70 naciones. Y el tema de un novillo es por Israel. Entonces tenemos Israel y tenemos el mundo, las 70 naciones. Israel tiene la encomienda de parte de Dios de ser el portador de las buenas noticias para el resto del mundo. En otras palabras, Israel tiene la encomienda de conectar al mundo con el Creador, el cual es uno y único. Entonces ahí tenemos el 70 más 1. En relación a esto, otros dicen que el 71 es un número que tiene que ver con los negocios. Pues está bien, en este caso estamos hablando de los negocios del Eterno, los negocios en lo espiritual. Entonces, el 71 es un número interesante, eso sí. Entonces tenemos 70 más 1, que forma el 71. El número 70, ese sí aparece en las escrituras, pues revisé yo y me parece que como alrededor de 15, 16 veces aparece el número 70 en las escrituras. ¿Recuerdan algunos? ¿Algunos 70 en las escrituras? Los 70 ancianos, ahí está uno, ¿sí? Los 70 que conformaron el Sanedrín. ¿Qué otro? 70 veces 7, cuando le dijeron a Yeshua, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces, Señor? No, 7 no, hasta 70 veces 7. Ahí tenemos otros 70. ¿Sí? Dice la escritura que el total de los hijos de Israel que descendieron de la tierra de Canaán a Egipto fueron un total de 70. O sea, Jacob y su familia llegan a Egipto, son 70 también. ¿Qué otros 70 tenemos? Los 70 años del exilio.
70 años del exilio para casa de Judá. Ahí tenemos 70. Las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Las 70 semanas de Daniel. La profecía. También, 70 discípulos Yeshua envió. Cuando dice el Evangelio de Lucas, los envió a cumplir con la tarea como una especie de práctica. Él los envió en total de 70, de 2 en 2, pero envió 70 discípulos. Y se cree que esto, un discípulo para cada nación, ¿no? Más o menos. Entonces 70. Entonces vemos que el número 70 aparece ciertamente en varias ocasiones en las escrituras y como que casi siempre tiene que ver con el mundo. El interés del número 70 es hacia el mundo. Entonces el Eterno es uno. Entonces tienen razón los que dicen que el 71 tiene que ver con el tema de la relación, de la unificación entre el que es uno y los que son 70. Ahora, si lo vemos de otra manera, el número 71 se compone de 2 números, el 7 y el 1. Si analizamos por separado el número 7 y el número 1, son muy significativos. Los dos, ¿verdad? Son muy significativos. Pero si los sumamos y decimos 7 más 1 es igual a 8, el 8 es el número de la eternidad. El 8 es el número del Mashiach. El 8 es el número del reino venidero. Entonces, vea, por el lado que le busquemos, por el lado que analicemos el número 71, nos lleva a puras cosas muy interesantes y muy profundas. Entonces, eso llamó fuertemente mi atención en el estudio de esta parashá Pinhas. Me volví a meter en el tema de la numerología y todo esto porque me pareció muy interesante, sobre todo esto que tiene que ver con el número 71. Las veces que el Eterno le habló a Moisés y las veces que Moisés le respondió al Eterno. ¿A qué conclusión nos lleva todo este tema, todo este asunto? Bueno, eso usted lo sabe. Yo creo que en esta ocasión el Eterno nos ha hablado de una forma especial a cada uno. Esta ocasión, usualmente siempre en cada tema que presento, tengo una conclusión, ¿verdad?, muy clara. Esta vez no, esta vez dije, yo creo que el Padre tiene algo que nos ha dicho a cada uno a través de este mensaje. Amén. Amén. Estoy seguro que así es. Pues Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom, y que el Padre nos siga enseñando, que el Padre nos siga hablando a través de su palabra, a través de su bendita Torah, y que nosotros podamos seguir fieles a Él a pesar de las circunstancias que nos rodean. Nos despedimos de nuestros hermanos que están conectados con nosotros a la distancia. Shabbat Shalom.